Vamos para abajo, anda, que ya es hora. Buenos días, Faustino y compañía. Buenas. ¿Qué tal esas trincheras? Ya me dirás, lo que podamos hacer 4 viejos. Oye, viejo tú, ¿eh? Joder, por los pelos. A ver, tú. Otra vez el caballete. No le ha matado al compañero de milagro. Y va la cuarta. ¿Te duele? Me ha rozado solo. Vete al botiquín, anda, por si acaso. Y tú no metas cizaña, coño, encima que estamos en guerra. En guerra sí, pero el taller sigue siendo de don Eladio. Como estamos en Euskadi, esto ni es república ni es nada. Joder con Euskadi, coño, curas y patronos. ¿Y Tony qué tal? El hijo, ahí arriba lo tengo, en los hinchortas. ¿Qué tal la escucha, Tony? Ni una mosca. Son 4. Anda, vete a que te den un vaso de leche. ¿Cómo estamos, Dios mío? Hoy viene la inspección, ¿no? A lo que nos va a servir. Buenos días, Esteban. Monía está abajo esperando. ¿Y esto qué es? ¿Qué hay, camaradas? ¿De inspección? Déjanos pasar, hombre. La madre que... Aquí cada chisqui se monta un control. La verdad es que si ganamos la guerra, no sé qué habrá que hacer con esta gente. Genaro. Para. ¡Tire, coño!
Imagínate. No sé, Mutil. No sé. Ayuda, Ángel! Ayuda, Ángel! Asko sartu dira. Raquete, aluak. Va, acaba, chaco dagoz. El único que tira bien es el de la ventana. ¿Tenéis granadas? Pancracio creo que tiene una. Pues venga, hombre. ¡Pancracio! ¡Erduna! ¡Erduna! ¡Zer behar dozu! Granada, ahí, leiotik. Erdikola, ya. ¡Tiratu! Para allá, para allá. Le felicito, teniente. Buen trabajo. Gracias. Gerorte. Gorentzea, baldarrini. Buenos días, Pablo. Buenos días. Buenos por decir algo. ¿Qué tal por aquí? Ya sabes, lo de siempre. Están machacando las trincheras. Las trincheras de ahí abajo. Para eso las hicimos, claro. ¿Todavía no se han dado cuenta de que son falsas? Y menos mal. Esta es toda la munición que os queda. Mientras no traigáis más. Por cierto, ¿tenemos ya artillería? El Estado Mayor está en ello. Joder con el Estado Mayor. El Lendakari me ha dicho que te diera un abrazo. Y otra cosa. Avisa cuando queráis que os releven. Los relevos para otros. Si el frente se rompe, no será por aquí. Devuélvele el abrazo. ¡Aviones, Pablo, aviones! Observatorio, observatorio. Venga, iros. No, tú no, leche, que eres el enlace. Pablo. Ser. Agur. Esteban. Me enteré ayer por la tarde. Lo siento. ¿Vendrás por Durango? Yo ya quisiera, sí, pero...
¿Qué tal todos? Bien, ya apagamos el incendio. Pero lo de Yosune, ¿quién se lo iba a imaginar? Misa de 7 días. La delegación que ha ido al Vaticano. Ah, muy bien. Le habrán contado al Papa que bombardearon la iglesia y el convento y... El Santo Padre se ha negado a recibirlos. Bien. Tengo que dejarte. Nos vemos en Durango. Si puedo, iré. Kaixo, Esteban. Esto es lo que ha traído el señor ese de Durango. Amigo tuyo, ¿no? ¿Qué es eso? Es de la hija de Pachi. La mataron en el bombardeo. Yosune. Tenía 18 años. Qué horror. Quítalo de Chamberlain. Vamos a publicar esto. Es muy hermoso. Señor Urquiaga, Sí. permítame que me presente. Guillaume de Saint-Preux, corresponsal de France Chrétienne. France Chrétienne. Pues hasta este momento ha estado usted en el lado rebelde. La verdad es que un periódico como el suyo... No debería usted, señor Urquiaga, adelantarse a los acontecimientos. Soy un profesional que se limita a informar de lo que ve. Así lo espero. Y para empezar... Ander, dale a este señor un sobre con documentación sobre el bombardeo de Durango. Adiós, señor Urquiaga. Adiós. Y espere a leer mis artículos. Lo haré. A propósito, mañana hay un canje de prisioneros a las 6 de la mañana en Algorta. Allí estaré. Muy bien. Gentuza. Esta para la contraportada y esta para la doble central. Hola. George, ¿Cómo estáis todos? ¿Bien? Hola, Esteban. ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Durango. Sí. ¿Algo nuevo? Cuéntanos tú. Vienes del frente, ¿no? Sí. De allí vengo. ¿Cómo va todo? Bien. Oye, ¿tienes tabaco? No me queda ni un maldito cigarrillo. George, hazme un favor. No te juegues la vida con tanta alegría. Necesitamos lo que escribes para el Times. Esteban, no te preocupes tanto, hombre. Por cierto, ¿qué tal si vamos a tomar una copa? Mira, lo único que te pido es que tengas cuidado. Que sí, hombre, que sí. ¿Vamos a la granja? Ahora no puedo. ¿Esta noche? De acuerdo.
esta noche. Nos cierra la CNT del Norte y quieren que no protestemos. Que vayan ellos al matadero. ¿Qué coño? Vino. Inglaterra es un pueblo pacífico. Nada de ismos, Esteban. Comunismo, fascismo, anarquismo, sufragismo. Perdona un momento. Hola, Pachi. Te he traído esto. Es tuyo. Gracias. Lo vamos a publicar. Es muy hermoso. Sí, ¿de verdad? Ya me han dicho que escribía muy bien. Yo no lo entiendo. Como no hablo euskera. Pues es francamente bueno. Anda, ve, que estarás con amigos. Nos vamos a la campa. ¿Conoces a Georgina, Esteban? Permíteme. Esteban Urquiaga, comandante de las milicias vascas. Georgina Alan Jones, de la misión médica inglesa. Encantada. No te dejes engañar por el uniforme. Es un poeta disfrazado de soldado. La guaseta. ¿Es usted de la misión médica? Sabemos lo que están haciendo por nuestros niños y les estamos muy agradecidos. Pero si Inglaterra no se decide a romper el bloqueo rebelde, no podremos sacarlos de aquí. Bueno, con la ayuda de George. Sí, señor. La pluma es más fuerte que la espada. El Times Omnia... Omnia Vinci, perdona. Pero usted combina más cosas, ¿no? La pluma y la espada. Bueno, soy de prensa e intendencia. Antes de la guerra solía escribir poemas. ¿Intendencia? Entonces tenemos mucho de qué hablar. ¡Está lloviendo! ¡Está lloviendo! ¡Viva la lluvia! ¡Vais a bombardear a vuestra puta madre! ¡Meteos los aviones por el culo! ¡No bombardeáis ahora! ¡Tragaros las bombas! ¡Sin aviones no soy nada, cabrones! Venga, los alemanes al barco. Buenos días, comandante. Buenos días, Georgina. Parece que está despejando. Sí, eso me temo. Comandante, ¿podría ayudarme? Claro. Necesitamos mantas. ¿Mantas? Para los niños. De hecho, nos falta de todo. Acabo de estar en el barco inglés, pero no han podido darme nada. Bueno, a nosotros también nos falta de todo. Pero venga conmigo y veremos qué se puede hacer. ¿De acuerdo? Voy a la misión médica. Refugiados de Guipúzcoa. Mondragón, Guetaria, Fuenterrabía. Cada árbol es un pueblo distinto.
Què es passa, Molús? Condó, família? Montana, Condó. Ja va, ¿Esteu tira. bé, vai? Vai. Bueno, Sort això. agur, Agur. Somos un país muy pequeño. Siempre encuentras a alguien conocido. Es extraño, parecen resignados a su suerte. La guerra es diferente aquí. En Madrid y en Barcelona todo el pueblo está en armas. Es verdad. Pero cada cual tiene su propia manera de hacer la guerra. Y todo esto porque los malditos franceses no dejan pasar a nuestros aviones. Veo que le interesa la política. Me interesa el desenlace de esta guerra. La razón está de nuestro lado. Sí. Pero Inglaterra no. Buenos días. Buenos días. George, ¿conoces al señor de Saint-Pré, corresponsal de France Chrétien? George Stier, corresponsal del Times de Londres. ¿Cómo está usted? ¿Los ha reconocido? ¿Que si los he reconocido? ¿A los aviones? Son italianos. Saboyas. ¿Está absolutamente seguro? Absolutamente seguro. He cubierto la guerra de Abisinia, Monsieur Saint-Pré. ¿En qué guerra ha estado usted? Y, para ser más preciso, ¿en qué bando? ¡Por ellos! ¡Vamos, tranquilo! ¡Por ellos! ¡Por ellos! ¿Qué pasa? Verás, después de un bombardeo como este, hubo una matanza de prisioneros nacionales. El hecho es que él la paró. Ande, vamos por las mantas. Algo urgente. Señor presidente, acabamos de interceptar un cripto entre el aeródromo alemán de Vitoria y el cuartel general de Berlín. Menciona a Guernica como ciudad bombardeada por su aviación. Gracias. Ya te imaginas lo que eso quiere decir. Pues con los refugiados que hay en Guernica podrían hacer una masacre. Hace tiempo que pienso en esa posibilidad. Si tenemos que retirarnos hacia Bilbao, el camino obligado es Guernica. Voy a mandar allí a Ormechea como delegado. Y a Monier y a Esteban para que me hagan un informe.
Por cierto, ¿dónde está hoy Esteban? Bueno, ya tienen ustedes sus mantos. Ya era hora. Concho, Nordwomen. Tusen också. C'est la nueva, la guasita. Ve como aquí nos conocemos todos. Es usted muy modesto. Bueno, no se haga ilusiones, esto es solo el principio. No creo que se moleste la señora Manning si utilizamos su oficina hoy. Por favor, siéntese, comandante. Veo que tiene usted una enorme capacidad de trabajo. Usted también. Yo diría que es hora de retirarse. Tiene razón. ¿Quiere ver a los niños antes de marcharse? Claro.
Mire. Se esconde siempre debajo de la cama. Hay muchos niños con terrores nocturnos. Por eso tenemos la luz siempre encendida. Con un poco de suerte, pronto podrán marcharse. Estarán a salvo en Inglaterra. La vida allí es buena. Sí. Para algunos. Está usted desfallecida, ¿verdad? Estoy bien. Sí, claro. Como todo el mundo. Venga. Vamos a cenar como Dios manda. ¿Habla en serio? Naturalmente. Vamos. Alto Rontegui. ¿A dónde? ¿La señora? Perdón. Buenas noches, señores. Sí, un momento. Tengo una mesa libre. ¿Desean algo especial? Creo que nos quedan perrechicos. No queremos nada especial. Tráiganos lo que haya. ¿Solomillo? Está bien. Aquí están refugiados todos los derechistas que no han podido escapar. Vigilamos el edificio para que no se produzca una carnicería. Es tremendo decirlo, pero como tienen dinero, no les falta de nada. ¿Te das cuenta de que esto va en contra de mis principios? Solo por una noche. Y no te olvides de que estamos en territorio enemigo. Eso yo, porque tú pareces estar en tu elemento. Con una pequeña diferencia. Esta gente se ha alzado contra la República. Yo la defiendo. De todas formas, la guerra nos ha traído nuevos aliados. ¿Te refieres a...? Me refiero a los republicanos, socialistas, anarquistas, comunistas, a los que ahora defienden Euskadi con nosotros. Pero no lucháis por lo mismo. Luchamos contra el mismo enemigo. Pregúntale a un soldado muerto, ¿cuál es su ideología? La sangre nos iguala a todos. ¿Tienes la familia aquí, en Bilbao? Vivo solo. Mi madre se marchó de Bilbao por los bombardeos y mi hermano está en el frente. ¿Café? De achicoria. Stir dijo que eras poeta. Escribía poesía. Cuando escribía era poeta. Ahora soy un soldado vasco que hace su trabajo lo mejor que puede. Evacuaciones, inspecciones, la revista. Un poeta es siempre un poeta. Haga lo que haga. Ahí te equivocas. ¿Qué biblioteca tienes? Nada del otro mundo. Me encantaría verla. ¿Tanto te interesan los libros? Tengo amigos escritores en Inglaterra. Y sé que una buena forma de llegar a conocerlos es ver qué libros leen. ¿Qué te pasa? No es nada, de verdad. ¿Nada? Déjame ver. Se me han roto esta mañana al quitar los escombros. Están horribles, ¿verdad?
En absoluto. Y ahora, si quieres, podemos ir a ver mis libros. ¿Tu ex libris? Sí. ¿Lo diseñaste tú? ¿Te gusta? Sí. Bien. Ajá, una edición príncipe. Es solo una edición facsímil. Y estos son los tuyos. Sí. Preguntaste a la luna que se deslizaba por tu ventana si yo te quería. Y has pasado la noche anhelando interpretar el canto del ruiseñor en su espino blanco. ¿Quién te lo ha traducido? Edurne, la mujer que te besó esta mañana, es una gran admiradora tuya. No lo sabes bien. La chica del poema existió. Traduje esta cantata de Bach al euskera. Lo escribí para las mujeres que esperan. Brindo por las que no lo hacen. Cuando vuelva a ser poeta, escribiré sobre ellas. A propósito, ¿quieres ver mi despacho? Sí. Guernica. Nuestro primer gobierno autónomo. Creo que eso es por lo que de verdad estáis luchando. Este es Federico García Lorca, el poeta que mataron en Granada. Vino a Bilbao a dar una conferencia. Y este es un joven poeta, Blas de Otero. Y este soy yo. Y esta es la casa donde yo nací. Por eso me llaman... Se hace tarde. Cuidado con esa mano. Gracias. ¿Qué miráis ahí? Meapilas, beatos, santurrones, chupacirios, hijos de cura, vaticanistas. Ande, Zurzan. Por Euskadi. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Opa, Arriba. ahí vamos. ¿Tú vas bien? Sí, sí, tranquilo. Que tengáis suerte. Gracias. Me apilas. Agur. Agur, va. ¿Vamos?
¿Tú? ¿Qué haces aquí? Tengo al padre ahí arriba haciendo trincheras y Pablo me ha dicho que les acompañe. Venga, sube. ¿Quién es el responsable de este desaguisado? La compañía de zapadores, supongo. Zapadores. Jenny. Ven aquí. ¿Vosotros habéis hecho eso? Sí. Y os habéis quedado tan anchos. ¿Se le puede llamar a eso una trinchera? Yo he hecho lo que he podido. ¿Y usted es un oficial de zapadores? Yo hacía primero de minas. Anda, vete. Venga. Oiga, vamos a ver. ¿Pero quién se cree que es usted? ¿Es que no ve quién ha hecho las trincheras? ¿Y a mí qué me importa quién las haya hecho? Lo importante es que están en lo alto de una colina. Menudo blanco para la aviación. Es que en la guerra que usted hizo, ¿había aviones? No, pero en esta sí los hay. Y lo había previsto. ¿Y por qué deberíamos haberlo hecho nosotros? Los militares son ellos. Y lo que es más, facciosos. Nosotros somos una república civil. Y a mucha honra. Yo no he dicho que ustedes sean unos cobardes. Lo que digo es que no basta con estar dispuesto a morir. Pues a ustedes les bastó en Valmy. Es un placer discutir con usted, señor Urquiaga. En efecto, en Valmy el pueblo francés venció a los profesionales prusianos. Pero olvida un pequeño detalle. ¿Cuál? En aquella batalla los prusianos no tenían aviones. En fin. Discúlpeme. No tienen ustedes el monopolio de la locura. ¿Sabe usted quién va a construir la red eléctrica de nuestra célebre e inexpugnable línea Maginot? La firma Siemens. Alemanes. ¿Qué le parece? ¿Qué es eso? Beethoven. Vaya hombre. ¿Qué es? ¿No lo ven? Una compañía del Ejército del Norte. ¿Qué les parece? Delirante. ¿Son ustedes del Estado Mayor? Lo fui, del Mariscal Foch. Aquí me limito a asesorar al Endacari. Pues díganle cómo están las cosas. Con esto tengo que defender la cota. Con una banda municipal. Habla el general Mola. Una vez más, el ejército unido a las demás fuerzas de la nación se ve obligado a recoger el anhelo de la gran mayoría de los españoles. Se trata de restablecer el imperio del orden. El restablecimiento del principio de autoridad exige inexcusablemente que los castigos sean ejemplares, con la seriedad con que se impondrán sin titubeos ni vacilaciones. Por esto, en evitación de derramamiento de sangre inocente, os doy plazo para que los no combatientes pasen a nuestro campo. A partir del día de hoy,
Quedo en libertad de acción para proceder contra los objetivos tácticos y estratégicos con la violencia que las necesidades militares lo requieran. A partir de esta fecha, ningún bombardeo será anunciado. Este jersey es muy abrigado. Te vendrá bien. Y esta bufanda también. Yosu, ¿qué estás haciendo? ¡Nada, mamá! Este hijo. ¡Ay, Tite! ¿Qué, hija? Estamos haciendo las maletas. Yosu, estate quieto. ¿Y tú? Me voy con Don Dimas esta tarde. Me ha hecho un hueco en la furgoneta. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué? Hija, es que si pasara algo, después de lo de tu hermana, y aquí en Guernica, a 2 pasos del frente. Hablando del frente, ayer tuve carta de Xavi. Está bien. Y tú, pórtate bien en Inglaterra y no te olvides de nosotros, porque vas a volver, ¿eh? Sí, hay Tite. Él va a ir a buscar a los chicos de Arana y Mújica. Los va a traer para el reconocimiento médico. Eres el hombre de la casa, ¿eh? A ver cómo te portas. Mira, Esteban, este es el refugio tipo. Y en caso de derrumbe, ¿por dónde se sale? Las salidas son 3. La puerta de la casa, la del patio y la de la otra calle. ¿Cuántos refugios hay como este? Hemos hecho por ahora 3. Pero si añadimos los sótanos normales de las casas, yo creo que hay bastantes para garantizar la seguridad de la población. En todo caso, he suspendido la feria de hoy. Precaución elemental. Habéis hecho un buen trabajo. Sí, le felicito. Gracias. Y saludos a Lendakari, Esteban. Estamos aquí para lo que quiera. Y cusiar. Adiós. ¡Caixo! Es nuestro sistema de alarma. ¿Vuestra impresión de Guernica? Lo mejor que he visto en toda la guerra. Es la primera vez que no te veo protestar. Ormaechea ha hecho un trabajo insuperable. Tendría que producirse un bombardeo, en fin, lo nunca visto, para que se repita lo de Durango. Me tranquiliza. Si tenemos que replegarnos, será hacia Guernica. No quisiera que eso trajera sobre ella una hecatombe. ¿Sí? Han caído los hinchortas. El Larraín se está retirando.
Acabo de enterarme. ¿Puedo ir contigo? Por allí. Esteban. ¿Me has visto? Venid. Sebas. Sebas. Ya lloraremos en casa. Suero. Necesitamos suero. ¿Me das un poco? ¿De dónde sois? Estos son de Vergara. Los Dragones, Juventudes Socialistas. Casi infancia. Anda, ven. Me hubiera gustado estar arriba con vosotros. Cada uno en su puesto, Esteban. Hola, Pablo. Hola, Sabín. ¿Y ahora qué podemos hacer? De momento, replegarnos. ¿Qué es lo que ha pasado? No hemos podido contenerlos. George. ¿Qué ocurre? No lo sé.
No tengo ni idea. Pero estoy muy preocupado. Algo ha pasado en Guernica. ¿Guernica? Ahora mismo salimos para Guernica. ¡Monnier! ¡Esteban! Estábamos aquí cuando pasaron los aviones y hemos estado escondidos hasta ahora. No sé lo que ha sucedido, no nos dejan pasar. Monnier. Georgina. Gracias a Dios. Me alegro Georgina. de verla. Yo... ¿Estás bien? Sí, sí. Dios. Es increíble. ¿Cómo ha sucedido? Nos han bombardeado durante toda la tarde. Toda. No han dejado piedra sobre piedra. ¿Quiénes han sido? ¿Han podido verlos? ¿Alemanes o italianos? Alemanes. ¿Tiene usted pruebas? Aquí tiene un fragmento de bomba. ¿Y el fuego? ¿Con qué quieres que lo apaguemos? ¿Con las manos? Además, han saltado todas las cañerías. Hay agua. Mira, fósforo. Menos mal que prohibí el mercado. Para lo que ha servido. ¿Y eso? Los niños de la escuela. Los han ametrallado junto al puente. Los nuevos cruzados. Los defensores de la civilización occidental.
Eta gure indarra erakusteko, ez dago Euskadi osoan hau baino herria proposagorik. Eusko izanaren arima eta arnasa dan Gernika hau. Eta danok batera lortuko dugun araudila, lehenengo pausua dugu Euskadi askatuaren alde, Euskadi euskaldunaren alde, eta gure alegin guztien helburu dugun buru jabetzaren alde. Lehenengo pausua dugu, baina sekulan ez azkena. Gora Gernika! Gora! Gora Euskadi! Gora! Ante Dios y ante la historia que a todos nos ha de juzgar, afirmo que durante 3 horas y media los aviones alemanes bombardearon con saña desconocida la población civil indefensa de la histórica villa de Guernica, reduciéndola a cenizas y persiguiendo con el fuego de ametralladoras a mujeres y niños que han perecido en gran número, huyendo los demás alocados por el terror. Pregunto al mundo civilizado si se puede permitir el exterminio de un pueblo que ha tenido siempre como su ejecutoria más preciada la defensa de su libertad y de la secular democracia que Guernica, con su árbol milenario, ha simbolizado en los siglos. Espero que este discurso sirva para algo. El debate de los comunes ha sido una victoria. Al menos hemos conseguido que los ingleses levanten el bloqueo. Ya podemos evacuar a los niños. Sí, pero lo importante ahora es conseguir que la opinión pública mundial comprenda contra quién estamos luchando. Esteban. Sí. Tienes que volver allí. Bien. Como sabes, la prensa francesa, salvo la izquierdista, acepta la versión rebelde. Estamos haciendo más gestiones, pero la tuya en concreto es visitar las ruinas, con Sempreux, el periodista francés. Creo que ya le conoces. Por desgracia. Bien. A Julia Guerra te dará los detalles. Hasta luego. Esteban, buena suerte. Gracias, Moni. Lo conseguimos. El New York Times ha publicado mi crónica de Londres. Los americanos van a enterarse por fin de lo que pasa. Magnífico, George. ¿Sabe usted que los rebeldes dicen que a Guernica la incendiamos nosotros? Que digan lo que quieran, pero menudo escándalo. Debate en los comunes. Reunión del Comité de No Intervención. Se ha levantado el bloqueo de Bilbao y se podrán evacuar 10.000 niños. 4.000 de ellos a Inglaterra bajo protección de nuestra armada. Lo sé. ¿Qué puedo decirle, George? Muchísimas gracias. Cuando pienso en el precio que hemos pagado para hacer posible la evacuación. Gracias otra vez, George. Gracias. Ojalá Esteban lo consiga. Lezo. ¿Dónde, Billy?
Monsieur de Saint-Preux. Bien, estoy impaciente por ver Guernica. Han organizado ustedes un escándalo mundial. Casi mundial. Falta Francia. Cierto. En mi país, la versión republicana suscita serias reservas. El asunto es delicado, mi comandante. Salamanca niega terminantemente haber efectuado ninguna misión aérea en el frente de Vizcaya durante el día 27. Claro, no me extraña. A Guernica la bombardearon el 26. ¿Vamos? Y ahora, ¿cuáles son sus planes? Retirarnos detrás de nuestras defensas. No es algo militarmente brillante. No tenemos elección. De todas maneras, hay muchas formas de ganar una guerra. ¿Por ejemplo? Teniendo razón. Usted mismo, señor Saint-Preux. En sus artículos, ¿quiénes serán los vencedores? ¿Las víctimas o los verdugos? ¿Está usted sugiriéndome lo que debo decir? En modo alguno. Pensaba en voz alta. Venga, coño, cubero, que siempre te retrasas, joder. Ya voy, mi sargento. ¡Qué desastre! ¡Alto! ¡No moveros! ¡Quietos! ¡Mi teniente! ¡Mi teniente! ¡Dos espías! Venga, venga, los prismáticos. El anillo. Las cámaras. ¡Mi teniente! ¡Mi teniente! Un libro en ruso. Es francés. Animal. Esta vez no te puedes quejar, ¿eh? Joder, una Leica. Y estos son 6. Para eso me la juego, que coño. Que el que va el primero soy yo. Identifíquese. Esteban Urquiaga, comandante del Eusko Gudarostia. Habla en cristiano, cabrón. ¿Y usted? Guillaume de Saint-Preux, correspondant de France chrétienne. ¡Français! ¡Je suis français! Muy bien, hombre, muy bien. No grites. Que ya te hemos oído. Bueno, ¿qué? ¿Ya tienes todo? Sí. ¿Estás contento? Hombre. Pues ala, corriendo. Venga, venga para allá, hombre. Venga, venga inmediatamente, venga, venga. Vous ne pouvez pas me fusiller. Je suis correspondant de guerre. S'il vous plaît. Va. Regardez ma carte. Lo vas a pasar mejor que aquí. Je vous en prie. Límpiate los mocos, anda. Francés tenías que ser. Maricón de mierda. ¿Qué coño pasa aquí? Nada. Unos a los que vamos a dar el pasaporte. Ven un momento. Oye, si ese tío es periodista, te la vas a cargar. Venga, hombre. Si son todos rojos. Yo que tú lo llevaba a prensa y propaganda y me apuntaba el tanto. Con el lío ese de Guernica, lo de los periodistas.
Además, a mí la cara de ese tío me suena de Salamanca. ¿Y el otro? Hombre, pues haces el día. Un jefe. Joder. Que menos que interrogarlo. Pues tienes razón. ¡Lizarraga! Llévate a estos a Guernica. Tú, cobaya. ¿Mi teniente? Lo siento, chico. Otra vez será. ¿Doste su permiso? Hombre, el teniente Lamas. Siéntese. Siéntese, señor Sempré. Muchas gracias. Menos mal. Por fin, alguien que me conoce. Desgraciadamente para usted. ¿Cómo dice? La ley al respecto es tajante. Pena de muerte para todo corresponsal que después de haber cubierto el lado nacional es hecho prisionero en el bando rojo. Pero usted... Dura lex, sed lex. No puedo hacer nada. Bien a mi pesar. Y pensar que le han hecho venir para embaucarle. Afortunadamente, la prensa más responsable no se ha hecho eco de las mentiras rojas. Usted, corresponsal de France Chrétien. La verdad, no lo comprendo. Sin embargo, lo que ha pasado en Guernica es clarísimo. Mire. Gracias. Mira, Guillaume, no puedo prometerte nada. Pero estate seguro de que utilizaré todos mis recursos. Se lo agradezco mucho. Por de pronto voy a alojarte en la enfermería. Luego ya veremos. A pesar de que nos es conocida su significación política en el bando rojo, y por tanto la gravedad de sus crímenes, estamos dispuestos a ofrecerle un canje. Es su privilegio. Sabemos que usted salvó la vida de varios nacionales. Hemos pensado proponer su canje por don Antonio Ortiz, uno de los supervivientes de la matanza de los Ángeles Custodios. La salud y la seguridad del señor Ortiz nos preocupan especialmente. Su salud a mí también. De su seguridad solo puedo decirle que estaba bajo mi tutela en el cuartel de los Escolapios. La verdad, señor Urquieta, resulta inconcebible encontrar un hombre de sus convicciones religiosas y morales en el bando de esos desalmados. Más inconcebible me resulta a mí tener que soportar esos reproches de quien ha quebrantado su juramento de honor hacia un gobierno legítimamente constituido. Y todo para hacer una guerra que consiste en destruir ciudades indefensas. Las llaves de Ortiz. ¿Ortiz? Las del loco, hombre. Ah, sí.
Estas. Preparados para cargar. Carguen. ¡Armas! Apunten. ¡Armas!